¿Cómo están, queridos amigos? Hoy ha sido un día tremendamente loco, tremendamente lindo, pero tremendamente movido. Me tocó ir a TNT Sports para preparar el evento del día de mañana de Open Fight Chile. Eh, así que estoy poniendo esto modo avión para que pare de sonar. Así. Bueno. ¿Cómo están, queridos amigos? Hoy es un día muy especial, como les contaba al principio, pero además porque tengo un invitado que para mí fue todo un descubrimiento, fue todo una luz, como creo que lo representaría mejor. Eh, Nos encontramos un día en la casa de un amigo en común, conversamos y de inmediato supe que quería invitarlo al podcast Futuras Leyendas. Señoras y señores, le damos un aplauso bien grande a Prem. Muchas gracias. Estimado, bienvenido. Es todo un honor contar con vuestra presencia aquí. No, para mí es un honor la invitación. Muchas gracias. Bueno, yo creo que sería bueno de repente, tanto para quienes estén escuchando este podcast como para mí, porque siento que de alguna forma no ocurrió que nosotros nos presentáramos. Partimos de inmediato en algún tema y conversamos durante un montón de rato, me acuerdo. Claro. Entonces, de alguna forma, si tú fueras a presentar, porque a mí también me parece interesante ver cómo lo definirías tú. Si tú fueras a presentar, ¿cuál ha sido tu recorrido? ¿Quién eres tú? Porque uno siempre dice, no sé, te preguntan quién eres, qué haces, y uno dice lo que hace para trabajar a veces, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo te describirías tú en tu experiencia aquí en el mundo? Mira, en mi experiencia en el mundo soy un estudiante de la vida. He transitado por dos caminos espirituales muy intensamente. Y en ese tránsito igual he ido aprendiendo muchas cosas. Siempre fue muy desde el servicio. Eh, entonces, ambos caminos por los que he ido transitando y encontrándome, pude ejercer este servicio entregando ayuda a las personas y me encontré con muchas cosas espiritualmente como muy poderosas en ese camino. Actualmente me dedico a ser terapeuta, soy gran maestro de Reiki, flores de Bach, múltiples técnicas por las cuales he ido encontrándome y también como experimentando, porque como la base Bueno. del proceso terapéutico es el encuentro con uno mismo. Uno como terapeuta tiene primero que hacerse la terapia interna uno. Así que ha sido bien entretenido. Tengo mucha experiencia con el ámbito como espiritual. Hoy día hago harto life coach, trabajo incluso con adicciones, con personas con adicciones, así que es bien como diverso lo que he ido como desarrollando en el pasar de mi camino. Me parece maravilloso y de alguna forma también contándole a quienes nos están escuchando de lo que hablábamos el otro día que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo voy a arrancar con el ejemplo, contando algo que yo no he contado de mí, pero para Ya, contarte lo que me gustaría preguntarte de alguna dale. forma. Por ejemplo, yo nací en Uruguay y como a los 8 años de edad me fui a vivir a Canadá. Ya. Fuimos como inmigrantes ilegales con mi familia a Canadá. Y después de 3 años y medio más o menos nos echaron. De ahí fuimos a Uruguay. Después íbamos a ir a Brasil, estuvimos como un mes y volvimos a Uruguay. Y después a Argentina y volvimos a Uruguay. Después a Chile, estuvimos un año y volvimos a Uruguay. Y después nos vinimos y nos quedamos en Chile. Ya. A esa cantidad de colegios, ciudades y cosas fui. Y siento que eso tuvo mucha relación en cómo yo fui forjado como persona, el conocer distintas maneras de pensar, idiomas, el colegio en distintos lugares enseñan de manera distinta. Pero tú tuviste experiencias increíblemente, no sé, distintas a las de las personas que habitualmente transitan, ¿no? Y me gustaría que nos cuentes un poco ese camino, ¿cómo fue? ¿De dónde naciste? ¿Eres aquí Nací chileno? aquí en ¿Naciste en otro lado? Chile, mi familia viene del norte, llegamos a Santiago hace 40 años, un poco más, así que fui hecho y nacido acá. Eh, ¿Mm? Desde ahí, bueno, toda la vida he vivido acá. Eh, Vengo de una familia donde se conversa mucho, donde siempre como que se nos reforzó mucho la capacidad que tenemos por expresarnos y por compartir nuestras ideas, siempre como con mucho respeto.
Y en ese tránsito siempre viví como bien, como una vida bien simple, bien principesca también, un poco bien acomodado. Eh, entonces desde pequeño como que fui desarrollando mucho la habilidad de comunicarme. Tengo memoria así desde los 11 años que yo tenía nanas y las nanas me preguntaban o me contaban algo conversando. Eh, y yo los aconsejaba, un niño de 11 años. A los 11. Y después le decían Claro. a mi mamá, la nana le decía, oye, el Ivancito, porque mi nombre que me pusieron mis padres es Iván, dice, oye, el Ivancito, tan sabio que es. Y yo simplemente decía lo que se me ocurría, la verdad. Después, con el pasar del Claro, tiempo, fui claro, claro. descifrando muchas cosas respecto de eso, de ese mismo principio. Y en ese tránsito fui Qué encontrándome, loco eso, ¿no? sí, sí, es súper loco porque después de hecho era algo que igual que tenía en mente como que es como bien importante que la gente a veces es algo muy simple, pero es algo como bien importante en la experiencia de conexión con uno mismo. Eh, pero en ese transitar, bueno, me encontré como con varios procesos bien dramáticos. Eh, en ese caso, mi mamá tuvo una crisis, mi mamá siempre tuvo como eh, debido a una situación traumática que vivió en el tiempo de la dictadura, mi madre siempre tuvo psicólogo y psiquiatra y siempre entró en ese proceso. Y yo me convertí un poco en el apoyo siempre de ella, siempre compartiendo como esta experiencia más femenina que la gente conoce, porque lo que yo te relataba también Claro. hoy día que te lo comentaba, era que mis padres cuando yo nací creían que yo iba a ser niña. Entonces no me tenían nombre de hombre. Sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Sí? Y me tenían, y todo era niña, todo era de niña, y cuando yo nací era un hombre, entonces dijeron, oye, ¿qué nombre le ponemos? Y bueno, y se le ocurrió por ahí que había un amigo que es de mi tío, que se llamaba Iván, y ya Iván, y así me pusieron. Entonces, entre medio del como de la vorágine de la situación, de la sorpresa, y, y yo creo que producto también de los conflictos un poco, o de los difíciles momentos que vivió mi madre, puso muchas cosas como muy sensitivas y mucha esperanza en ese proceso de mi gestación, que también reflejan un poco también el sentir de ella, ¿cierto? La frustración que muchas veces muchas personas vivieron en diferentes procesos como políticos diferentes, o difíciles, perdón, de diferentes países, Ujú. ¿cierto? Eh, entonces nací con una sensibilidad muy especial. Me gustaban las guaguas, cambiaba pañales, me hacía cargo de mi hermano chico. Antes, antes de que se me olvide, te hago un comentario que me hiciste recordar a eso porque lo dijo hace poco. Kanye West, el rapero Ajá, estadounidense, decía que cuando uno es pequeño, de repente en un momento se para arriba de una mesita de café y alguien le dice en la familia, no, eso es una mesita de café, nunca más te pares ahí. Y dice, y eventualmente cuando somos mucho mayores, tenemos solamente una suma de mesitas de café alrededor nuestro que nos impiden hacer todo lo que íbamos a hacer de alguna forma. claro, Y lo que tú mencionabas de esa increíble conexión que tenías a los 11 años, de la libertad de sentirte con quizás el derecho de dar ese consejo, que muchas veces otra persona lo puede percibir, pero se siente como, no sé, ¿por qué si yo soy menor le voy a estar dando un consejo? Pero tú no tenías ninguna, no sé, sensación negativa que claro, lo bloqueara, simplemente lo permitía fluir. Y a muchísimas personas, a la gran mayoría de las personas les pasa que eso se va truncando o atrofiando con el tiempo, ¿no? claro, claro, pero yo encontré como un aspecto identitario de mí, esa expresión. Y lo fui desarrollando con el pasar del tiempo. Tanto que intervine en una situación de bien de crisis de mi madre, y eso fue un súper quiebre. Fue un intento de suicidio y en ese espacio todo cambió para mí, porque yo me di cuenta de muchas Mm. cosas que yo no era consciente, ¿sí? Y decidí como enfrentar la vida como replanteándome toda mi experiencia. Yo tenía 18 años en ese tiempo. Y en ese espacio me encontré con varias cosas como espirituales. Yo venía de un colegio católico, muy tradicionalista, que de ahí conocí de hecho a la persona que conocemos mutuamente, éramos compañeros del En colegio, común. y eh, alguien me dijo por ahí en algún momento, me dijo, lee la Biblia. Y yo venía de la iglesia católica y todo,
pero como en esta búsqueda como espiritual, escuchando reggae, estamos hablando del año, no sé, 2000, 2001, más o menos. Y me encontré con este movimiento Rasta, me encontré con la Biblia también, y empecé a como a practicarla, así, solo yo, sin ninguna guía de nadie. ¿Simultáneamente? Sí, entre que, pero yo tenía información de internet, la verdad nunca conocí ningún Rasta, hasta cuando yo ya era Rasta en ese tiempo. Ah, mirá, mirá. Entonces yo no conocía a nadie, la verdad como que me llegó por internet. Yo te digo la verdad, yo no sé cómo es la relación entre el Rasta y la Biblia de alguna forma. ¿Se acepta o es algo que hay Es otro como lo que libro entrega, sagrado, por llamarlo de alguna es forma? como lo que entrega los fundamentos, porque se toman muchas cosas de la tradición como antigua, del Antiguo Testamento, tradición como muy parecida a la tradición mosaica como judaica, como más conectada al judaísmo. Y en esa práctica había hartas cosas interesantes. Bueno, partiendo por los 10 mandamientos y el guardar el sábado, que es el día de Claro. descanso. Y en ese proceso me fui encontrando con hartas como virtudes espirituales que se podían ir desarrollando y también me fui purificando también en cierto espacio con todos los conflictos que estaba viviendo en ese proceso muy difícil de mi vida. De una u otra forma como que reestructuré mi cerebro y modifiqué cosas, dejé cosas de comer, tomé Ujú. otras y así fue construyendo una relación espiritual conmigo mismo, como enfocado en ese tema de los rastas, eh, y que finalmente me llevó a terminar, así como para ir resumiendo, terminar en el año 2006 yendo a Jamaica, siendo como el primer chileno en estar en una escuela que se llamaba Ethiopia Africa Black International Congress, que es una comunidad, que es una ciudad aparte, que queda cerca de Bull Bay, que es como, está como a 15 kilómetros de Kingston, del centro de Kingston, y donde viví una vida también bien compleja, ¿sí? Mi idea Mm. era expresar mi devoción ante esa visión que había tenido por conectarme con esta práctica espiritual, pero recibí como mucho rechazo, así como mucha discriminación por parte de la gente, Ah, de los rastas. Fue bien complejo, fue bien complejo. Pero sí, me conecté mucho con la espiritualidad y con la figura en ese momento como de Cristo. Y viví esa experiencia y trascendiendo eso volví a Chile y ahí cuando yo, bueno, cuando llegué a Jamaica me encontré con un argentino, me encontré con otra chilena también que había llegado, con un camerunés y empezamos a crear la idea de trasladar esto o una parte de esto a América, a Sudamérica, porque no existía. claro. Entonces viajé yo con la idea de estar en Valparaíso, cerca de Valparaíso, porque ahí había llegado Marcus Garvey, que era como el profeta de esta religión de Bobo Shanti. Y llegué a la quinta región, arrendé una casa y empezamos a construir una comunidad en un espacio. Y de ahí se fue desarrollando. En el año 2011 por ahí fue la tele, ocurrió este tema de este hombre que mató una guagua, de una secta, Ya. y todo un cuento. Y nosotros Sí, sí, decidimos sí. abrir la comunidad, aunque siempre estuvo abierta, pero a los medios de comunicación y llegar. Y fue, Claro, en ese momento les interesó y querían ir a ver en cualquier lugar que pudieran ver algo relacionado, ¿no? claro, y fue bueno, fue una buena experiencia. En eso llegó como el año 2012, donde hubo como harta energía muy espiritual en ese momento. Yo era muy devoto, muy estricto. Mi, tengo mi arista como de ser muy fanático en algunas. Ya pasé por ese tiempo del fanatismo, lo viví. Ya. Y, y también esto potenció demasiado como mis dones espirituales. A través del Ya. servicio, de la devoción, a través de también del compartir con personas que a lo mejor vivían debajo de un puente, de recibirlas, eh, y también de una disciplina espiritual bien estricta. Eh, Perfecto. O sea, de alguna forma de orar y de meditar y de orar, de en vivir la relación. espiritualidad, porque más que de encarnarla también, tiene que ver con eso también, Claro. porque dentro del proceso, para mi visión, el proceso espiritual tiene que ver con encarnar como los valores espirituales, y no solamente en teoría, sino que llevarlo adelante, o sea, practicarlo realmente, o sea,
decir no matar, no matar, no robar, no robar, y así empezar a construir una vida. A veces uno dice, bueno, ya robar es muy estricto, como obvio algo es bien específico que no toda la gente hace, por supuesto, pero hilar bien fino en la experiencia como ser representante un poco de lo que tú profesas, ¿cierto? Porque en la religión se da Claro, demasiado esto de profesar algo y de finalmente como que en la realidad es muy claro, predicar distinto. con el ejemplo de alguna manera. Y claro, y eso como que igual abre muchas puertas energéticas y espirituales cuando uno empieza a tener una cosmovisión como identitaria desde el amor, es algo muy ¿Mm? importante. Y desde el don del servicio, para mí por lo menos es como muy importante dentro del desarrollo también espiritual. Sabes que hace como 2 días atrás estaba viendo en YouTube, eh, yo hago un truco que les voy a enseñar para que lo puedan hacer todos en sus casas, que toco los videos y les pongo me gusta y realizo cierta interacción con la idea de que el algoritmo reconozca que eso me gusta y me mande más de lo mismo de alguna forma en el futuro. Mm. Eh, y, y estaba viendo un video que hablaba exactamente de lo que estaban mencionando ahora. Y ahora me fui por las ramas y me olvidé. Ya se me va a volver la idea y te lo comento. Pero era algo que estaba viendo hace un par de días, eh, y me recordó lo mismo. Ahora ya cuando se me vuelva la idea te lo comento. Sí, dale, del servicio. Este, gracias, gracias. Esa era la palabra correcta. El tema de que mencionaban que dentro, en este caso era una comunidad judía, Mm, y hablaban de cuál era la gran clave que hacía que ellos lograran un bienestar económico, una abundancia económica. mm, Y tenía relación con la caridad. Y ellos mm. destinaban una gran cantidad de lo que ellos podían realizar en el año previo a que el año ocurriera a la caridad y decían, ok, este año yo voy a generar este monto, dicho en números, de caridad y el resto es lo que yo me puedo quedar. Entonces desde el principio ya tenían un desafío bien grande con el que tenían que cumplir. Pero hablaban de que eso era uno de los motivos por los cuales a ellos les iba mejor según ellos Y, entendían. y, Y tú decías que tiene mucha relación con tu vida el prestar atención a la caridad y destinar el tiempo a eso. y, Y de alguna forma decía el otro día en un texto de la Biblia que la gracia es que Dios utiliza a las personas que hacen ese bien al prójimo, y cuando ve que lo hacen de alguna forma, él los sigue premiando porque ve que pueden ser un conducto para entregar su bendición, por decirlo de alguna forma. mira, hoy día desde mi cosmovisión, desde la cosmovisión actual espiritual que tengo, creo que es bien simple, muy simple, pero que es recontra repetido y que muchos lo dicen, y es como amar a tu prójimo como a ti mismo. Que ni siquiera tiene que ver con, a lo mejor ni siquiera tiene que ver con dinero, sino que tiene que ver con, con tratar al otro con el respeto y con el amor que tú mismo te mereces. Claro. Entonces, de hecho, nosotros, por ejemplo, cuando lo vivíamos en la comunidad, y pasa también un poco en el Kundalini, porque, bueno, no, yo me extiendo mucho a lo mejor en lo que cuento, pero de ahí de los rastas, No, me encanta, me encanta. salté, Todo lo que estás contando es lo que tiene que ser. Y además quiero preguntarte después del Kundalini también. sal, Así que explayate con tranquilidad. salté de ahí en el año 2012. Me fue muy difícil entender todo lo espiritualmente poderoso que me pasó. Muy de canalizador, muy de escuchar cosas, muy de experimentar cosas espiritualmente que no tenían mucha explicación. Eh, y no digo visiones, sino que hechos concretos con personas reales. Eh, Claro. Fue súper complejo de digerir. Y en eso, dentro de la práctica como de la espiritualidad desde mi perspectiva, tiene mucho que ver, y los restos lo muestran bien, como es muy de tratar al otro como si fuera Dios. En ese momento, así como que nosotros decíamos, se decía, los rastas, los bochanti dicen mucho como, bendito amor, mi Señor, como si tú fueras mi Señor, ¿sí? Entonces, Claro. en Kundalini Yoga se dice Satnam también, que es como un concepto que tiene que ver como Sat es verdad y Nam es identidad. O sea, Satnam es como hablar del alma. Estoy reconociendo que eres un ser espiritual, una parte, una gota del mar, como la otra vez hablábamos, una parte de Dios, una parte del Claro. universo, de la energía que crea todo. Entonces, el reconocer Ujú, eso en ujú. el otro
o el cambiar ese paradigma de la percepción de que existe un otro que es lejano a mí, que no tiene nada que ver conmigo, Claro, el romper ese paradigma genera una energía diferente, genera una percepción diferente de la realidad. Ahora, para hacer claro, eso claro. también es un trabajo, ¿cierto? Porque no es tan simple solamente con decir un par de palabras, porque me puedo quedar en las palabras y al final seguir haciendo exactamente lo mismo, ¿cierto? Eh, Claro. y ese es el trabajo, como tratar de ir rompiendo esas barreras, ¿cierto? Porque reconocer de que desde la cosmovisión hindú, desde la cosmovisión, muchas cosmovisiones espirituales, todos somos lo mismo. De hecho, tu alma y mi alma son la misma. La diferencia es que hay Claro. quizá dentro de la experiencia de esta porción del universo, de esta porción de la energía universal que mueve todas las cosas, tiene un recuerdo de sus vidas, ¿sí? Que responden al tránsito que ha tenido esta alma, ¿cierto? Desde la cosmovisión hindú se habla del samsara, se habla del círculo de la reencarnación, de la vida, crecimiento, muerte, resurrección. Y así, constantemente, el alma va transitando por todas las experiencias de todos los seres vivientes sobre la Tierra hasta llegar a ser humano. Qué loco, che, eso que me estabas contando. Y me encanta el tema de cómo las distintas culturas ven distinto todo el proceso, ya sea cristiano, hindú o budista o de la manera que sea. Pero yo siento que muchas veces cuando uno está escuchando una historia o aprendiendo sobre una de esas culturas, conecta algo y dice, opa, esto tiene mucha similitud, esto se ve que es una forma de ver la vida. Desde mi visión, desde mi experiencia, es lo mismo. O sea, lo único que diferencia son ciertas características particulares por tal maestro, por tal otro maestro. Ahora recuerda que también todas las religiones están basadas sobre una maestría, sobre una figura icónica que fue la representación Ya, máxima de la expresión de la espiritualidad, y sobre eso se fue construyendo una estructura que no necesariamente responde al fin último espiritual de esa figura icónica, ¿cierto? Llamemos Cristo, Buda, ¿cierto? Entonces, ya, la verdad es que para mi visión espiritual, yo creo que si yo juntara a Buda, a Cristo, serían exactamente lo mismo. Ellos dirían exactamente lo mismo. Es exactamente el claro. mismo espíritu. No hay ninguna diferencia. La diferencia es el lugar donde le tocó vivir, las cosas que experimentó en ese momento, el Claro, hecho, dentro de la la cultura época en donde histórica. nació. Y lo que pasa es que también si nosotros reducimos toda esa historia, si nosotros realmente consideramos, a lo mejor somos críticos de la experiencia, yo soy crítico y decir, no, Cristo no existió, Buda tampoco existió, ¿sí? Con lo que yo me puedo quedar es con esta visión de la vida, que si yo la practico, lo más probable es que me lleve al mismo lugar donde ellos llegaron, ¿sí? Tal Y cual, que que lo encuentre de una u otra forma. eso es lo importante. No es lo importante si tú adoras a Buda o si tú adoras a Krishna o si tú adoras... No, yo creo que eso no es lo importante. Lo importante es qué es lo que puedes hacer con esa sabiduría, ¿cierto? Y Claro. la verdad es que ahí está la magia. Por lo menos en mi experiencia, las cosas mágicas y espirituales que he vivido ha sido porque he practicado eso. Ujú. Entonces, como que tú, lo mismo que tú decías, o sea, yo voy donde los Krishna y los Krishna me contaban algo y yo decía, oh, yo soy Krishna. Yo voy a donde los, Claro. no sé, los judíos y yo me siento como parte de los judíos y voy a donde los... Me siento así, porque Pero es qué parte bacán que como uno tenga de la esencia. esa como capacidad de tomar de todo lo que uno percibe como algo positivo y útil para su vida, ¿no? No, no es como debería ser en vez de esto que los partidos políticos de repente tienen una estructura súper rígida y o eres de uno o eres de otro y el que está acá no puede pensar en esto y el otro está mal antes de empezar porque es del partido opuesto y es súper difícil así llegar a algo coherente. En cambio, pensando de esta forma y tomando de cada ideología quizás si se quiere un concepto que pueda servir, ¿no? Podemos realmente mejorar y utilizar esas herramientas que de alguna forma han estado históricamente pasando de generación en generación, a través de los Claro. libros o a través de cada uno de estos maestros. Pero claro, era la única forma en la que esa información podía pasar de una generación a la siguiente, ¿no? Sí, pues, obvio, ha sido como el tránsito que las cosas se han ido manifestando. Pero como te digo, yo personalmente, por ejemplo, a veces me preguntan, no, ¿y por qué usas turbante? Porque yo ya pasé por los rastas y usaba turbante y no me cortaba el pelo.
Y si vas, no sé, a los indios Sioux tampoco se cortan el pelo. Y si vas a los musulmanes también usan turbante. Y si vas y me encontré con los Sikh también usan turbante. Entonces hay cosas como que ya se repetían en mi vida y yo dije, ya, bueno, ya lo voy a tomar. Si ya tanto que me lo ponen, tanto que me lo dicen, igual tiene energéticamente como su poder. Por ejemplo, el turbante tiene como un sello energético para realizar cualquier práctica, te ayuda mucho a enfocarte, a conectarte con ese espacio. Aparte que te da como una visión diferente de tu imagen, ¿sí? Y eso igual Claro, genera un sí, por impacto en tu supuesto. experiencia. Y yo creo que es lo mismo que pasa con los tatuajes, como que toda esa expresión de la tinta en tu piel tiene un sentido para ti. Y cuando tú lo ves, y cuando tú te ves a ti mismo en ese espacio, tiene un sentido y tiene una Sí, por emoción y supuesto. tiene un trasfondo más profundo que a lo mejor el solo hecho de tener la tinta ahí, ¿cierto? Ujú. Entonces, así he ido adoptando cosas, he ido tomando cosas que me han hecho sentido. Y creo que por Qué eso genial, qué genial. en algunos casos fui como el primero con el tema de los rastas. Por eso también me es fácil conectar con las maestrías espirituales, porque creo que tiene que ver con algo álmico. Creo que nuestra parte Sí, a mí, espiritual es trascendente. eso, ¿no? Y me pasa que de alguna forma siento que está ese concepto tan gritado en todas las distintas culturas, está tan claro y tan presente, y sin embargo el argumento tiende a ser cómo va a existir una persona en las nubes que me dice lo que tengo que hacer o que me mira mientras duermo, o cómo si hay un Dios permite las guerras, o un concepto totalmente distinto de lo que quizás uno después de indagar un poco más en estas distintas religiones y formas de ver la vida tan históricas, ¿no? Porque no hay un pendrive que haya pasado 3000 años de mano en mano. No existe. Sí, Sin embargo, hay claro. libros que sí. Y por algún motivo la gente ha tomado. Nosotros, explicaba un psicólogo la otra vez, que vivimos la vida en forma de historias. Carl Ujú. Jung decía también que existen maneras en las que nosotros visualizamos historias de vida y casi escogemos una y la actuamos durante nuestra vida. Entonces, Claro, no es raro que haya un libro que tenga un protagonista que actúe de una forma como históricamente se ha creído que el ser humano debería actuar frente a distintas situaciones en su vida. Pero en vez de claro. tratar de considerar, puede que haya algo interesante, veamos de qué se trata, es como, no, o eres del equipo que creen las cosas medias fantásticas, o no, nosotros que tenemos la ciencia detrás y Darwin y la evolución, ¿no? Pero Claro. pueden perfectamente ser compatibles si rescatamos lo más útil de cada una de las cosas. Y ojo, que es un poco lo que también está como lo que se está vislumbrando con todos los estudios de lo que es esto de la física cuántica, donde hay cosas que Ujú, no tal cual. funcionan bajo los mismos principios de la física clásica. Eh, entonces, también se le está dando una connotación como como, ¿cómo se puede decir? Más etérea también a la percepción y a los estudios científicos respecto de cómo funciona realmente la materia. O sea, una de las leyes, yo me recuerdo de la física cuántica que dice que es ese experimento de las ranuras, ¿cierto? No sé si lo has escuchado, que hay dos Sí, sí, ranuras, sí, sí. ¿cierto? Y un láser tira protones en toda una placa, ¿cierto? Y cuando la persona lo Y está hasta que alguien no viendo, mira, claro, cuando sí. está viendo en el muro de atrás se ven dos líneas, pero cuando deja de ver aparecen múltiples líneas, ¿sí? Entonces sobre ese principio, sobre ese experimento se dice que eh, eh, el resultado del experimento va a depender de si alguien lo está observando. Tal cual. Eso un poco quiere decir de que la materia depende de quién la mire, Ujú. ¿cachai? O sea, y Sí, si sí, sí. analizamos y si todo es vibración, por supuesto, la materia es vibración, realmente no es nada sólido, ¿cierto? Son moléculas moviéndose en un espacio unidas. Y sobre esa misma Ujú. cosmovisión se construye la visión también de nuestro cuerpo físico. O sea, hace 8000 años atrás, los rishis o sabios de la India empezaron a teorizar sobre cómo se estructuraba el cuerpo y hablaron de estos 7 chakras o ruedas o Ujú. vórtices de energía que conforman nuestra materia, que mantienen nuestra materia unida, que mantienen las moléculas que nos componen juntas. Y sobre eso se instaura un montón de conceptos para ir estimulando esta energía y trabajando y ser consciente de esta energía. Entonces, es bien loco, pero yo siento que desde mi visión, en algún momento la ciencia y la espiritualidad van a volver a ser uno, como en un principio.
Y también se van a quitar Claro. estos dogmas y estas cosas así como muy oscuras que han permitido también que la espiritualidad también se dañe mucho, que se dañe por Muchísimo, el ¿no? Y se toma poder. como... Sí, por supuesto. Bueno, y también la cantidad de riquezas que hay detrás. Bueno, el otro día publiqué un meme que me hizo reír que decía, soy el enviado del Señor y tiene un mensaje para ustedes. Y decían, ¿y cuál es el mensaje? Que le den plata al enviado del Señor. Decía, y era como súper... Claro, hay ocasiones en las que se transforma en eso y eso es súper poco motivante para una persona que está buscando realmente conectar con su espiritualidad y hay pocos lugares en donde uno puede genuinamente buscar ese camino de encontrarse con su espiritualidad. Claro. Generalmente está bastante bloqueado eso. ¿Por qué crees Es tú que, por ejemplo, no nos enseñan este tipo de cosas en el colegio? porque, porque el saber es poder. Porque el saber es poder, porque también hay muchas cosas que no se han revelado con el pasar del tiempo. Antiguamente el Kundalini Yoga está vinculado con una práctica que se llamaba Raj Yoga, que es como el yoga de los reyes. Y cuando llegó cuando estoy hablando como, no sé, 1000 o 2000 años antes de Cristo, eh, eh, las tribus como arábicas, como bien patriarcales, invadieron el Valle del Indo y que tenía esta práctica como bien femenina, bien comunitaria, que era un poco eh, como que una actividad que hacían todos juntos, todos los días, a ciertas horas, ¿sí? Cuando llegaron Mm, esto, tomaron esta práctica y la empezaron a dedicar solamente a los hombres. Y empezaron a especificarlo, un poco lo mismo que hace la ciencia, como ir más a fondo en tales cosas, como profundizar, pero a la vez como alejarlo del resto de las personas. ¿Sí? Porque el conocimiento es claro. poder, el conocer la energía, el reconocer esas cosas es poder. Por ejemplo, yo me estaba acordando mientras tú estabas hablando, hay algo que es súper importante y que nadie, o yo creo que muy pocas personas conocen. Y es algo que se llama la intuición. Y la intuición es como la voz de tu alma, ¿sí? Dentro de la Mm. visión de la India y del yoga se dice que en el silencio de tu mente está la voz de tu alma. Por eso, Pero eso te iba a como que preguntar, ¿cómo hacemos para diferenciarla, para escuchar el alma y no la mente? ¿Cómo sabemos cuál es cuál? primero, porque tienes que ser capaz de escucharte. Y escucharte, por ejemplo, la intuición, ¿cómo se reconoce la intuición? Es los primeros segundos en cuando ocurre alguna situación, hay una energía, hay una palabra, hay un concepto, hay un sentir. Los primeros segundos. Es como que tú me preguntas algo y uno escucha algo al principio. Y después empieza la mente y toma lo que dice la mente Claro, regularmente. Pero hay algo claro, ahí claro. en ese espacio de silencio. Y en ese espacio de silencio está la voz de tu alma. De hecho, si tú empiezas a ahondar en esa voz, lo más probable es que tu estructura energética se empiece a ampliar y seas capaz de empezar a canalizar. Así lo viví yo. Así fue mi experiencia, así es la experiencia que también yo me he ido encontrando con todas las personas que tienen cierta afinidad o conexión con dones espirituales. Entonces, Ujú. ese hecho bien, bien pequeño, o sea, ser capaz de escucharte, ser capaz de escucharse como en el silencio, es muy, muy, muy importante. Ahora, es difícil, ¿cierto? Hay un montón de ruido afuera, hay un montón de ruido en tu mente, hay un montón de conceptos, prejuicios. Hoy día Miedos. no, miedo, por supuesto, y también hay elementos que te distractores, muchos distractores, hay muchas Uf. drogas, hay muchas pantallas, muchos juegos, muchas cosas que nos distraen. Y hay muchos interesados en tu atención. Por supuesto, por supuesto, y eso es la lucha hoy día. Pero, por ejemplo, el fundador del Kundalini Yoga, que fue la sistematización de esta práctica que llegó aquí a Occidente, que se llamaba Yogi Bayan, él dijo que en algún momento que era la era de la conciencia, que la era que pasó era la era del conocimiento, donde tú tenías que ir a la India, ir ahí al Tíbet y subirte a la montaña y conocer al yogi y conocer y ir a donde el maestro y viajar a tal lugar y viajar a otro lugar y en la búsqueda de este conocimiento. Hoy día
Él decía, y estamos hablando hace en los años 70, él decía que en algún momento va a llegar y que tú con un solo botón vas a conocer todas las cosas. Y que es un Claro. poco lo que pasa hoy día. O sea, si tú quieres Sí, sí, saber de sí. yoga, va y te metes la aplicación, YouTube, de lo que sea, ¿cierto? Si quieres saber Ujú. sobre cualquier temática, ya sea espiritual o no espiritual, de lo que sea, puedes buscarlo en internet. ¿Cuál, cuál, cuál es el trabajo? ¿Cuál es la gracia? Es tomar el conocimiento y practicarlo. Y eso Claro. construye, de alguna forma, conciencia, sabiduría. Y eso es como, creo yo, que es la meta. Y yo personalmente creo que cualquier camino espiritual te puede servir. Cualquier camino espiritual, el que tú decidas tomar. Porque hay un registro en ti, en esa intuición, en ese contacto contigo mismo, que reconoce un camino y es tu camino. Y quizás nadie más va a transitar por ese mismo camino, ¿cierto? Tengo una pregunta para hacerte. Ujú. Dime. Si tú tuvieras que especular, Ujú, dando un porcentaje de ujú. la población mundial, ¿qué porcentaje crees tú que escucha a su voz interior y dedica su día a día a hacer lo que el alma le indica? ¿Y qué porcentaje crees tú que a través de los distintos porrazos y las distintas mesitas de café que ha ido construyendo, ha construido un personaje que se adecue a la sociedad en la que vive y eso le produce malestar, ansiedad y distintos tipos de emoción? ¿Qué porcentaje crees que hace cuál? O sea, yo creo que más del 90% de las personas vive de una forma inconsciente en su experiencia. Mucho más, casi la totalidad. O sea, es muy Te lo poco. preguntaba por eso, porque a mí me parecía una locura. Porque incluso en el ámbito espiritual también hay ego. También hay ego. En los ambientes espirituales también hay egos y hay niveles y hay maestros, ¿cachai? Porque también una de las cosas de esta era es que se acabaron los maestros. Aquí ya no hay más maestros. Aquí no hay nadie que tenga que yo que seguir. No hay nadie que Claro. seguir. Porque la única verdad, la verdad más pura, el Cristo, el Buda, como quieras verlo, vive en ti. Eres tú. No es nadie más. No tienes que ir a buscarlo a ningún lado. Porque lo tienes tú lo Ujú. cargas. Entonces, cuando se llega a ese entendimiento, cuando de hecho, no sé, Cristo, Buda también lo dijo, o sea, Cristo dijo, un poco, él fue y entregó su vida por el resto, no solamente, no para que él lo adoraran, sino que para que una persona se diera cuenta de que la verdad es que yo y Cristo somos lo mismo, somos uno, tanto que este sacrificio lo hizo por todos, porque él nos veía como hermanos, porque la verdad esto de que existen el elegido y el otro es el no elegido es mentira, porque es una forma de Claro. segregar, porque es una forma de controlar, es una forma de gobernar. Pero la verdad es que en nosotros mismos existe la misma esencia, esa misma alma, ese mismo, como lo quieras ver, ese mismo hálito de vida que Ujú. abunda en la creación completa, en las plantas, en los árboles, en toda la materia, ¿cierto? Esa por lo menos No, y es me mi venía a la visión. mente que también parece que, o sea, me hace sentido en relación a que también cuando uno trata al otro de esa forma, se siente uno mismo muy bien. No solo por tratar hacia la otra persona, sino porque, por lo que decíamos, por la forma en la que uno mismo se transforma en quien es de alguna manera, ¿no? Por lo que está Claro, haciendo. Este, y, y nada, es difícil de entender esa parte, siento yo, porque uno pero, siempre, sobre todo cuando le muestran donde a uno le duele, tiende a uh-huh. tratar de devolver la violencia o la maldad en Pero vez de ojo que aplicar ese... es insostenible, o sea, todas las cosas van a seguir así. Yo me estaba acordando ahora cuando tú decías eso, me estaba acordando de las dinámicas, por ejemplo, de las políticas de hoy día de las empresas o este paradigma del clima organizacional de las empresas, ¿cierto? Donde se está Ujú. considerando a los trabajadores, se consideran como colaboradores, no hay que considerar al hombre, a la persona que trabaja en la empresa como un trabajador, sino que como alguien Sí, que sí, está sí. colaborando y que tiene que entregar todo lo que él mismo es Ponerse la a la camiseta. experiencia. Sí, pero ponerse la camiseta desde una cosmovisión como de igual, y donde el líder ya no es el que manda, sino que es el líder es
el que lidera el movimiento, el que tira la cuerda, el que está preocupándose de que las personas tengan lo que necesitan para que se dé. Entonces, es una forma súper hermosa de liderazgo el servir. Es el verdadero liderazgo. Si tú ves a Cristo, si tú escuchas las historias de los grandes como maestros espirituales, todos han servido. Esto no es venir y que adórenme a mí y eso no es lo que quería ni Buda, ni Cristo, ni que construyeron una iglesia, ni un templo, ni la religión, no era eso. Era, pucha, toma lo bueno de mí y hazlo tú también. Claro. O encuéntralo dentro de ti. Y yo también muchas veces siento que tiene mucha relación con el puzzle interno humano, es decir, con cómo uno se desarrolla de una forma y después vive un sufrimiento durísimo o muere y después resucita con otra forma. No sé, me parece que es una forma de transmitir información de generación en generación. Y me parece que cada vez que trato de entender un poco más, porque para ser sincero en muchos casos me cuesta, pero siempre que aprendo algo nuevo me logra fascinarme, no es una cosita así como un detalle, es algo que digo, wow, no podía creer. Una que recuerdo ahora, cuando leí lo de golpear las puertas, ¿no? Como que las puertas que uno golpee se van a abrir, que decía en una parte de la Biblia, y yo lo destaqué y le di vuelta durante un tiempo, que es otra cosa que hacemos poco como seres humanos y que antes de yo vivir de alguna manera mi proceso más espiritual no lo hacía nunca, y siento que la mayoría de las personas que conozco no lo hacen nunca, que es meditar y reflexionar y darle vuelta a algo con tranquilidad y con calma, no respirando y todo. Y como te podrás imaginar, me perdí de nuevo, me fui por las ramas. No, estabas hablando de esto de golpear puertas, que había sido algo... Bueno, eso que decía en la Biblia. Finalmente era... Sí, era simplemente me hizo acordar porque cuando lo tomé, cuando me generó esta iluminación al respecto de eso, fue que significaba que si tú te paras y vas hasta la puerta y la golpeas, esa puerta se va a abrir. Es decir, si tú, no sé, quieres ser basquetbolista hoy, bueno, empieza a ver dónde hay un club de basquetbol, cómo conseguir una pelota y va ejecutando pieza por pieza, golpea las puertas que corresponden y esas puertas se van a ir abriendo hasta que vas a lograr lo que tú quieres. Sin embargo, si no lo haces, si te sientas a especular qué pasaría si golpeo esa puerta, o no la voy a golpear porque no estoy preparado, o no tengo los recursos para golpear esa puerta, nunca se va a abrir. Entonces, para mí, al entenderlo de esa forma, me explotó la cabeza y agarré y empecé a tomar ciertas actitudes en mi vida cotidiana muy distintas, de ejecutar la acción, de decir, ok, si yo quiero que esto ocurra, de repente tengo que, por ejemplo, a mí me gusta hacer esto de los videos de artes marciales mixtas. Bueno, hago 15 y no he ganado un peso y tienen 3 visitas, pero a mí no me importa, yo estoy creando la vibración que quiero de mi violín universal. Claro, porque eso es bien importante porque cuando tú sigues ese sentir profundo en ti, hay muchas cosas que se desatan, aunque a lo mejor en el momento no se entiendan. Porque ese registro o esa acción que tú haces va a ir desatando otras acciones en ti mismo también. Porque a lo mejor el tema del arte marcial a lo mejor no es lo más importante que estás haciendo, pero ese acto a lo mejor va a conllevar a que tú empieces a realizar otras cosas relacionadas con eso mismo o otras experiencias o otra información obtenida de esa experiencia que te va a servir para otras cosas. Entonces es como súper importante una cosa, que... Sí. No, te agrego una cosa que se me vino a la mente y me pareció que es genial de esto mismo. Que a veces nosotros, y a mí me ha pasado y conozco un montón de gente que le pasa, nos enfocamos en una tarea laboral y decidimos hacerla lo mejor posible y desde la primera hora hasta la última hora y nos aplaudimos y quienes nos conocen nos dan para adelante si estamos hasta las 11, hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana trabajando. Mira qué emprendedor, qué aperrado que es. Pero a veces, y me atrevería a decir, la gran mayoría de las veces, es en el momento que estamos un día en la playa o que estamos después de dormir la siesta, que se nos ocurre algo nuevo increíble o que encontramos la respuesta a un problema que no podíamos resolver o que adquirimos esa iluminación tan preciada cuando dejamos descansar como la maquinaria y nos tomamos un respiro que necesitamos. O de alguna forma también lo que todas estas distintas culturas predican, el equilibrio, el destinar un tiempo a ejecutar el trabajo de la forma lo más efectiva posible y después una hora para descansar, una para recrearse, una para compartir en comunidad, una para educarse, pero que todo eso se mantenga en cierto equilibrio, ¿no?
es que eso tiene que ver con funciones orgánicas. Si nosotros nos vamos así como ya a la estructura física de nuestro cuerpo, tenemos un sistema nervioso y ese sistema nervioso tiene dos funciones. Una es la función simpática, que es la acción, el hacer, que funciona con mucho cortisol, adrenalina, con hacer, ¿cierto? Y después está la función parasimpática, que tiene que ver con el descanso, que tiene que ver no solamente con el descanso, sino que tiene que ver con la regeneración de las células. Y es bajo el mismo principio que se mueve la meditación, porque un poco la meditación lo que busca hacer es conectarte con ese espacio de calma y de tranquilidad que te libere de este ruido mental que tienes constantemente. Cuando tú dices, no, es que yo estaba en la playa y se me ocurrió, es porque soltaste la mente, porque en algún momento estabas, estuviste muy lleno de tu cabeza de ruido, y cuando llegaste a la playa y te relajaste y en algún momento la soltaste todo y te sentiste nomás tú, siendo tú, respirando ahí bien profundo, ahí con calma, disfrutando del sol, ¡pah! Nació. Llegó. Porque, por supuesto, porque abriste un espacio en tu mente. Lo mismo hace la meditación. Y lo que pasa es que es tan simple, de hecho, el hecho de respirar es tan simple y tiene tanto impacto en tu experiencia que uno ni siquiera es capaz de dimensionarlo. Y yo creo que solo las personas que han ido experimentando en la meditación han ido encontrando como esa paz. Aunque hay gente que son buenos meditadores, pero no necesariamente se liberan del pensamiento. Porque uno puede estar así en la postura más yogi, así, ¿no? Meditando, pero pensando en 10.000 cosas. Claro, y no es la idea. La idea es llevar a la mente a conectar con tu cuerpo, con tu pecho, con tu respiración, ¿cierto? Y soltar el ruido de la mente, soltar los pensamientos. ¿Para qué? Para que se abra un espacio en tu mente y se libere tu mente del yugo, de tu ego, de tus conflictos, de la estructura que creó el lugar donde naciste, la vida que tuviste, el idioma que hablas, el país donde vives, el trabajo que haces, ¿sí? Entonces, sí, las convicciones de todos los que tenés al lado tuyo. Por supuesto, porque también todo lo que está a tu alrededor te influencia. Si no tienes una buena relación con tu mente, si no desarrollas una buena relación con tu lóbulo frontal, que es la parte consciente, el área más desarrollada de tu cerebro, si no construyes una relación buena con esa parte, lo más probable es que tomes muy malas decisiones y que funcione a base de todos tus patrones de conducta repetitivos. O sea, ¿por qué cuando la persona dice ¿por qué cometí el mismo error? Cometiste el mismo error porque no estás siendo consciente, porque no estás observando lo que está pasando. Estás escuchando este diálogo constante de la mente que tiene mucho ruido, que habla muy fuerte, donde te dice, estás haciendo esto mal, o te dice, no, qué tonto, no, qué tonto. Hoy día me pasó una así como trágame tierra. Fui a dejar a mi hija a un cumpleaños y voy y le pedí el baño, pasé al baño, listo. Y es una amiga de toda la vida, de muchos años, y que yo no la veía hace muchos años. Y la veo y tenía aquí muy blanco, y el resto como más morenito. Y yo le dije, oye, ¿te quemaste? Y me mira así. Y cuando me mira, me acuerdo que tenía vitiligo. Y yo así como, perdón. Y la abrazo. Oye, pero fue horrible, ¿cachai? Porque estaba en mi mente pensando, estaba pensando en que tenía que ir que fui al baño y que tenía que salir y que me puse nervioso porque entré al lugar que no conocía y porque estaba en mi mente. Sí. Pero si yo me hubiera estado concentrado en lo que estaba pasando, yo me hubiera recordado esa situación. ¿Me entiendes? Pero me sentí horrible. Es como cuando tú a una mujer así que tiene un poquito de panza le dices, oye, está embarazada. Así, no, terrible. Si trágame tierra, por favor. Sí. Te cuento una igual. Me acordé de un amigo que vino a casa, no voy a decir ningún detalle, pero vino a casa hace años igual. Y tenía ciertas heridas en la cara de la vida. Pero nada que ver, o sea, para mí nunca había sido ni perceptible. Pero yo tenía un compañero en un trabajo, hacía como 10 años, que cada vez que alguien le contaba que había tenido un accidente, él te decía, ¿cómo te quedó la cara? Entonces el chiste era que si vos te tropezabas contra el cordón de la vereda y te pegaste en el dedo del pie, él decía, ¿cómo te quedó la cara? Como burla, ¿no? Y me quedó pegado como ese, ¿viste? Cuando se te sale un chiste automático. Y lo mismo. ¿Cómo te quedó la cara? Llegó a casa y me dice, vos me pegué en la puerta del auto en la rodilla. Y yo, ¿cómo te quedó la cara? Y me dijo, pucha, no, pero no, como no te rías de mí. Y yo así, no, nada que ver, la puta madre.
me quería morir. Y es ese momento que no tenés cómo explicar nada, ¿cachai? Es como, Claro. listo, vamos para No, ahí, hagamos otra cosa, ¿cachai? ¿Qué no, carajo voy a decir? y después la mente está ahí constantemente Oh, todo el repasándolo y resto del diciéndotelo, rato, oye, le claro. dijiste esto, que eres tonto, mira que nada que ver, que lo hiciste. Sí, 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 ¿Cachai? sí, puta la weá, sí. Entonces, esas cosas que a todos nos pasan, que incluso hasta los que meditamos pasan, son cosas de ir entrenando. Son cosas que uno va entrenando, son paradigmas que se van rompiendo, son puertas que se van abriendo también. Porque cuando nos encontramos con esa parte más sutil de nuestra experiencia, más sensible, más sensorial, más emocional también, más energética, somos capaces también de descifrarnos y de entender también de que nuestros conflictos son el reflejo también de muchas situaciones que vivimos en el pasado. Y dentro de los Claro, espacios terapéuticos, por ejemplo, es muy importante el entender de dónde nacen las cosas, el entender de seguro. cuál fue la situación que gatilló esta experiencia, cuál situación fue la que gatilló esta forma en cómo tú estás enfrentando las cosas hoy. Y desde ahí, sanar, pues. Desde ahí ir sanando, ir arreglando, ¿sí? Entonces, es como bien interesante. Sí, y otra cosa que me pareció entretenida sobre eso, que había un psicólogo, creo que es ruso, que decía que en el Tao, creo que es, al igual que en la psicología, el Uh concepto -huh. que había sido determinante era identificar la inexistencia del yo, es decir, que quien nosotros somos es simplemente la convicción de los patrones que ejecutamos a diario, pero no Sí, existe realmente una identidad, sino que somos esta vibración constante en armonía teóricamente, no con el resto de los seres y con la Tierra, pero nosotros estamos en la cabeza diciendo, no, yo soy mecánico, tengo tantos sí, años, tengo esta familia, y como que identificamos una forma, siento yo también, como de agarrar este universo incomprensible, infinito, y transformarlo en algo que no sé, nuestro avatar pueda manejar, como decir, ok, lo sí. transformo en esto, ¿no? Lo identifico hasta aquí. Sí, por ejemplo, el Kundalini Yoga habla mucho de eso. Se habla mucho de que somos un alma viviendo la experiencia de un ser humano. O sea que este cuerpo, esta materia, finalmente es solo una parte muy ínfima de quién eres realmente tú. Porque el alma Claro. o esta vida que abunda en nosotros, que en algún momento le decían 21 gramos, ¿cierto? Cuando se iba el alma, en algún momento antiguamente lo pesaban y decían, no, son 21 gramos que se pierden cuando la persona fallece. Eh, pero esta alma, este yo espiritual, es mi verdadera identidad. Y este cuerpo es solo una parte, es solo una forma en la cual esta alma se pudo expresar en este plano. Entonces, Claro. claro, cuando, por ejemplo, lo mismo que tú estabas diciendo, Patanjali, por ejemplo, dice que es como Patanjali es como un gran filósofo del yoga, es como el padre del yoga, desde la cosmovisión filosófica. Él dice como uno de los peores errores que tenemos los seres humanos es tener memoria. Es tener memoria, ¿por qué? Porque está constantemente recordándote algo. O sea, el cerebro funciona así, o sea, ocurre una situación, tomas una elección. Ocurre una situación similar, tomas una elección similar. Y el cerebro funciona muy polarmente y y no inventa nuevas soluciones. O sea, ante Claro. una misma situación va a responder de la misma forma. ¿Y cómo hago cambiar ese patrón? Poniendo conciencia. Y para eso tengo que sentarme, conectar con mi respiración, observar mi mente, entrar en un espacio diferente que me permita a mí quitarle la tensión, quitar el cortisol de mi cuerpo, que es esta sustancia que me mantiene Ujú. activo, ¿sí? Y generar oxitocina, relajación, distensión, ¿cierto? Apertura, amor, estas sensaciones físicas, ¿cierto? Que son tan ricas. Entonces, eso es lo que un poco creo yo que se ha perdido también dentro de la experiencia, o que vamos encontrando también. Sí, pero vamos encontrando quienes decidimos salir a buscarlo, pero no está fomentado como tantas otras cosas que sí están fomentadas a diario, tanto en los colegios como en los trabajos y como en la vida cotidiana, en los medios tradicionales, en la prensa, en ningún lado se fomentan las cosas que hacen bien. Todo es una constante búsqueda de que el capitalismo se adecue a la ciudad en la que Sí. está funcionando, no sé. Pero me gustaría preguntarte algo que me parece muy importante y voy a explicarte primero para ti y para quienes nos están escuchando qué tan importante me parece, para que cuando tú lo Uh-huh. respondas, quienes lo escuchen lo tomen con esa seriedad. Me pasa que
después de leer el libro que ahora está leyendo mi hijo, porque se lo recomendé, de Viktor Frankl, que se llama El hombre en busca de sentido, eh, él era un psiquiatra, un psicólogo que estaba en los campos de concentración de Auschwitz y Sí. analizó de alguna forma todo el proceso, ¿no? Y la idea es que aquellos que definen su propósito, que lo encuentran, que lo deciden buscar, ese ojalá 10% del que nos referíamos cuando te preguntaba qué porcentaje escuchaba su alma y qué porcentaje era un avatar actuando en el día a día en este sistema, eh, no puedo creer que me esté olvidando de para dónde voy de nuevo. El propósito. La diferencia era aquel que tenía un propósito. Una persona que dentro de Auschwitz conseguían cigarros y se juntaban en un lugar a compartirlos. Aquel que decía, yo no quiero mi cigarro, yo me voy a cuidar. Era porque tenía una persona esperándolo afuera y quería formar una vida, o porque tenía un proyecto que quería hacer una imprenta y contar una historia, lo que fuera. Pero había un propósito, un sentido que mantenía a este hombre con vida, a esta persona Ujú. buscando ir más allá. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo puede hacer una persona que hasta el día de hoy no lo ha hecho y quiere encontrar su propósito para poder avanzar en la dirección que su alma le indica? Desde mi experiencia, es la búsqueda personal, po. Es la búsqueda de uno mismo. Ya sea como hay múltiples formas. Hablábamos del servicio, hablábamos de la intuición, hablábamos incluso de expresiones como de, de instancias en las cuales uno pueda servir o ayudar a un otro desde un conocimiento que uno tenga. Cuando nosotros nos encontramos a nosotros mismos, cuando uno ahonda en sí mismo, uno es capaz de encontrar el sentido a todas las cosas. Y la verdad es que siempre ha estado ahí. Cuando tú, por ejemplo, eh, cuando hay algo que gatilla, ¿cómo se le llama esto? Es como estas epifanías que le llaman, que es como esta revelación de una Sí, situación. Cuando tú lees un libro y ocurre algo que te cambia, no es porque ese algo sea ajeno a ti, sino que porque tú te encontraste a sí mismo en ese espacio, te claro. encontraste en ese sentir espiritual y que trasciende el, eh, el pensamiento, que trasciende la materialidad, que va muy profundo. Entonces, si tú me preguntas cómo alcanzar tu propósito, ahonda en ti, trabaja en ti, escúchate a ti mismo, escúchate a ti misma. O sea, es muy importante buscar instancias, ya sea, no sé, hay gente que le gusta ir a Temascal, hay gente que le ha gustado probar una planta, una planta de medicina, hay alguien que le gusta la meditación, el yoga, hay gente que, no sé, le gusta el camino espiritual, como te digo, le gusta el servicio. Eh, todas aquellas cosas que trascienden nuestra propia humanidad y que son representativas de lo más profundo de nuestro amor, siempre nos van a conectar a nosotros. Entonces, desde ese espacio yo creo que todos en la vida sabemos que hay cosas para las que hemos sido buenos, que de una u otra forma han ayudado a un otro, lo han hecho sentir a ese otro amado, querido, comprendido, escuchado. Todos lo hemos hecho, en mayor o menor medida. Y a veces seguir ese rastro de tu experiencia, seguir ese rastro de amor que muchas de tus acciones van dejando, te puede dar una luz de qué es tu propósito o cuál es tu propósito. ¿Sí? Yo siento que igual también hay algo que es bien universal y que es eso. O sea, lo que dice la cosmovisión hindú y por qué me resuena mucho y por qué me encuentro también en eso, eh, es que el fin último del alma es encontrarse a sí misma. O sea, el fin último de mi espiritualidad es encontrarme, es realmente reconocerme con todas mis virtudes, con todos mis sentires, ¿cierto? Encontrarme en todas las cosas, Pero qué ¿entiendes? importante lo Entonces, que decías de para encontrarme, de destinar tiempo a escucharme, a prestarme atención, a través del yoga, por lo menos en mi experiencia, ha sido algo que me cambió la vida, el
para ponerlo de una forma gráfica, como escuchar mi cuerpo, el hecho de mover para distintos lados los brazos, los codos y sentir, acá tengo Claro, algo, acá. Es increíble, siento que es tal cual escuchar el cuerpo te indica dónde tiene qué y uno lo puede ir trabajando. Pero sí, tanto al cuerpo como a la mente decidimos no prestarles atención y bloquearlos y seguimos yendo a este trabajo repetitivo que nos hace mal o que tenemos este problema con el compañero que nos trata mal continuamente y nos tiene con ansiedad y sabemos que tenemos que ir al otro día y es desagradable y buscamos una forma de anular eso con un par de ramazotis en la noche y al otro día repetimos la misma situación. En vez de, yo no estoy diciendo que todo el mundo se vuelva loco y tome decisiones aleatorias buscando su iluminación y su camino, ¿no? Pero sí sentarse y destinar tiempo a escuchar y decir, bueno, de repente puedo ir construyendo un poco este camino que también me resuena, que me hace realmente feliz y como decíamos en un momento de la conversación, quizás esa alegría de estar persiguiendo esto que tanto me apasiona permite que todo el resto se ilumine y que todo el resto sea simplemente obvio, parte de los pasos a seguir para llegar ahí. obvio, por supuesto, y no necesariamente tiene que ver con renunciar a toda la vida y abandonar todo e irme a la montaña, sino que tiene que ver con entrar incluso a veces en procesos terapéuticos. Hay gente que nunca ha ido al psicólogo, hay gente que nunca ha ido al terapeuta, hay gente que nunca ha hecho algo fuera entre comillas, como lo normal o lo común, ¿cierto? Y Claro. a veces uno vivir esas experiencias espirituales, exponerse ante situaciones como incómodas, donde vas a tener que hablar de lo que tú sientes, donde vas a tener que escucharte a ti, es súper importante. Es súper importante. Entonces, yo creo que es súper simple, o sea, entrar en espacios terapéuticos, vivir experiencias que te contacten con tu cuerpo, vivir experiencias también que te relajen. Y en todo eso uno puede encontrar como herramientas. Como tú dices, claro, el yoga tiene mucho esto de lo físico, ¿cierto? Y un poco en Mm. la práctica, por ejemplo, el Kundalini Yoga también buscamos desarrollar la capacidad de percibir tu cuerpo sin necesariamente observarlo. Entonces tiene que poner mucha atención en cómo se mueve tu músculo y también en la relación que hay con el movimiento. Porque generalmente, no sé, pues uno cuando hace pesa es como la fuerza, así como, ¿cierto? Mm. O cuando uno corre es mucha fuerza. Claro, en este caso, en la práctica del yoga y en el Kundalini Yoga se da mucho de hacer primero como una conexión sensorial. O sea, yo siento esta parte de mi cuerpo. Siento esto que se mueve y que está girando y que, claro, mi columna se mueve. ¿Ya? Por ejemplo, para hacer esto, a mí me costó harto tiempo, porque uno como que, Claro. a ver, y acá, Sí, 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 está y todo después, trancado. y como, ¿cachai? Sí, sí, sí. Entonces, en la medida que uno va ejercitando, se va trabajando y va poniendo mucha atención en tu cuerpo, te vas dando cuenta de tus propias limitaciones y cuando uno reconoce sus limitaciones, va siendo capaz también de trabajar en esas cosas, ¿cierto? Entonces es como un negocio, o sea, si yo no hago el análisis de cuáles son los riesgos, de en qué situación estoy, no puede, es súper difícil emprender algo, es súper difícil porque cualquier esfuerzo que yo ponga, en eso lo más probable es que falle, si no hago el reconocimiento Claro. primero de mi cuerpo, de mí, de lo que tengo. Entonces, claro, reconozco, ya sí, esto me cuesta, ya voy despacio. Oh, esa habilidad sensorial va perfeccionando no solamente tu movimiento físico, tu capacidad por percibirte, por sentirte, especialmente los hombres. A nosotros a los hombres nos cuesta mucho hablar de las emociones. Es algo súper complejo. Uf, Es algo súper complejo que falta fuimos trabajar y educados medios para callarse y por bancársela. supuesto, por supuesto, es un súper tema. A mí es un súper tema que yo observo en mí mismo y que soy capaz también de observar mucho en la gente que trato y en el diario vivir. Hay un diálogo bien nocivo en nuestra relación con las emociones. Lo dijo Paddy Pimblett, el peleador de la UFC, en su último combate cuando Ah, sí, terminó. Dijo que los hombres está estigmatizado el poder conversar con un amigo sobre tus emociones y sobre tu tristeza, y que el hecho de guardarse todo adentro producía que, en este caso, un amigo de él se había quitado la vida. se suicidaron. Pero Sí. decía, y él decía, no tengan miedo, busquen un amigo, hablen con alguien, llamen a alguien. Yo me acuerdo en el momento en el que yo me sentí peor, hablaba con la gente en el peaje, hablaba con McDonald's, con la persona que me atendía, llorando y le decía, me siento así, ¿cachai? Pero buscar eso a veces te ayuda en ese momento que lo necesitas y te permite que al día siguiente arranque todo de nuevo y tener la fuerza para lidiar con eso. Así que
Me pareció genial, querido Prem. Para mí ha sido un privilegio conversar contigo. Te prometí que iba a ser una hora de conversación Gracias. y no te quito más porque sé que tienes un compromiso a continuación y más adelante, pero me gustaría antes de despedirnos que invites a todo el mundo que está viendo Futuras Leyendas y que nos está escuchando en Spotify a seguirte y cómo se pueden poner en contacto contigo en caso de que quieran Bueno, me profundizar. pueden seguir. Mira, yo tengo una página web que es www.sunia.cl, que es un poco este concepto de el silencio, ¿cierto? Donde encontramos la voz de tu alma. En mi página web también puede ser mi Instagram personal, Prem Sangat Singh, y tengo un Instagram también que no, yo no soy muy de redes sociales, la verdad, como que amo disfrutar esto de encontrarme con la gente. He ido encontrándome con mucha gente con el pasar de una persona a otra, de una persona a otra, de una persona a otra. Claro. Entonces, pero igual siento que también es un buen momento para abrirse también a las redes sociales. Y tengo un Instagram que se llama SunieHE, que significa Human Excellence, ¿ya? Eh, para que me busquen en Instagram. Así que eso, la invitación siempre a buscar espacios donde seamos capaces de encontrar la conciencia, de encontrarnos a nosotros mismos, de mejorarnos. Yo creo que todos tenemos un mundo de posibilidades dentro donde somos capaces de construir todos nuestros sueños, nuestros anhelos. Es solamente encontrarse, ¿cierto? Ir adentro y sacar todo eso que está ahí, ¿cierto? Y manifestarse. Así que eso, Maravilloso muchas mensaje gracias para por tu despedirnos. invitación, Juan Por favor, Pedro. gracias a ti. Ha sido un No, verdadero muchas placer, muy gracias. lindo el mensaje final. Me parece importantísimo. Estoy seguro que esto va a ayudar a muchas personas a tomar decisiones que los hagan sentir mejor y estar más felices. Así que te agradezco por estar con nosotros y les agradezco a todos por haberse conectado. Esto es Futuras Leyendas. Nos vemos en el próximo capítulo.